Alsina y la participación de Abril Chodil y Alfredo Isasméndez. Muy buenas tardes. Hoy es otro lunes en el que estamos al aire, pero no es otro lunes cualquiera, es un lunes donde tenemos que festejar que se fue Macri, que Macri ya fue de nuestro país, 4 años de esta presidencia que parecía surrealista, y bueno, volvemos a la realidad y por suerte lo vamos a tratar aquí en Boca Sucia con mis compañeros Abril Chodil y Alfredo Isasméndez. ¿Cómo están? Muy buen lunes, comenzamos la semana, el lunes otra vez, lunes de Boca Sucia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y a todas o a todes. Ayer escuchamos al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires diciendo bonaerenses y bonaerensas, y empezó a surgir toda esta cuestión del chiste, un momento bastante complicado, en el sentido de decir, bueno, después de la algarabía, de la descarga y de todo lo que sucede con las sensaciones post-elección después de un año complicado, y que entiendo de alguna manera, y esto lo digo a nivel personal, para los diferentes candidatos es, bueno, terminó una etapa, la campaña es, como siempre dicen por ahí, es una picadora de carne, y de pronto en este tipo de situaciones, de festejos, de declaraciones, de arengar a los militantes, surgen este tipo de no sé si confusiones, pero sí este tipo de transformaciones del lenguaje que uno quiere incluir y de pronto por ahí se queda en esas circunstancias, aparece como el chiste de más, pero bueno, hemos comenzado una nueva semana con nuevo presidente electo, y también con, bueno, senadores, senadoras y diputados y diputadas por nuestra provincia que también tomarán juramento a principios de diciembre, el 10 de diciembre si mal no recuerdo. Buenas tardes a todos. El 10 de, en este resumen, ultra resumen que hizo, me parece que estamos todas y todos contentes de que esto haya sucedido. En realidad, una espera el momento de las votaciones, más allá de lo que significa la elección de los representantes, como este momento donde podemos mirar hacia otra sociedad posible, ¿no? Uh-huh. También miramos aquí a Noé Mangín, que nos acompaña en este comienzo de programa, y por supuesto a Elizabeth Furlano, a quienes les agradecemos, y seguramente con ellas estaremos festejando que Macri ya fue. 106.9 Vinculando experiencias. Identificate con Radio UNTDF. Seguinos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbete al canal de YouTube y programa tu escucha online. Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Somos radio para compartir. Géneros y sexualidades. Boca Sucia a la hora del almuerzo. Almuerzan hoy en Boca Sucia. Hoy en Boca Sucia volvemos a almorzar con la democracia, y es raro escucharlo con esta cortina de fondo, pero sí volvemos a almorzar con la democracia, con los candidatos y con algunos resultados de las elecciones de ayer. Uh-huh. Estuvimos haciendo algunos chequeos y hay varias cosas que nos interesan trabajar desde los géneros y las sexualidades. Primero vamos a rescatar la hermosa campaña que realizaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde se produjo esta intención y esta manifestación de ir con nuestros pañuelos verdes a votar. Uh-huh. En algunos casos, las compañeras y los compañeros que se acercaron con el pañuelo verde fueron bien recibidos, ¿no? La idea era poder decir, nosotros votamos con la conciencia de que la necesidad de la transformación del Senado, que es donde se frenó la ley, y el mantenimiento de la Cámara de Diputados es relevante para que salga la ley por la despenalización y legalización del aborto, ¿no? Entonces, de manera de manifestación, se realizó esta forma de visibilización de la campaña. Digo, cuando vamos a las urnas no vamos simplemente con los candidatos, sino que vamos con un montón de esperanza y un montón de ideas que tenemos por detrás. Nosotras, como militantes por la despenalización y legalización del aborto, tenemos esta idea de frente.
Ahora bien, ¿esto significa que todo el mundo la acepta? Y por supuesto que no. En realidad, en Tierra del Fuego, la mayoría de las compañeras y compañeros que se acercaron con su pañuelo no tuvieron mayores inconvenientes, ¿no? Pero sí pasó que en la ciudad de Ushuaia hubo una compañera a la cual le solicitaron que se quite su pañuelo verde. Ella preguntó por qué y lo que le dijeron era que, bueno, era una manifestación política y que por lo tanto se lo tenía que sacar. Como la compañera a la que le sucedió esto es abogada feminista y además una de las representantes de la campaña aquí en Tierra del Fuego, por supuesto tomó conocimiento de todo lo que tenía que hacer, tomó los datos de la persona que le había prohibido expresarse políticamente y lo llevó a la Junta Electoral. ¿Qué le dijeron en la Junta Electoral? Por supuesto de que es una manifestación política pero no partidaria, por lo cual no hay ningún inconveniente con la manifestación con respecto al pañuelo verde. Ahora que nombro a Ushuaia, me parece muy importante no dejar de decir, y también que viene a colación con lo que esperamos que suceda tanto en Senado como en diputados y en las diferentes provincias, es el reconocimiento de la emergencia nacional contra la violencia de género. Tenemos que lamentar un nuevo femicidio en la provincia de Tierra del Fuego. Una mujer fue violentamente asesinada el día de ayer, justamente. Estela Noemí Suárez murió después de recibir varias heridas con un arma blanca y se denomina presunto caso de femicidio, pero el único detenido hasta el momento es Carlos Gustavo López, quien fue caminando, no hay supuesto, ¿no? Hay una realidad de que fue él quien la asesinó y, perdió la vida. Entonces, Estela, otra vida perdida en manos de femicidas, y esto no tiene que dejar de pasar, no tiene que dejar de ser nombrado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Necesitamos una ley de emergencia nacional contra la violencia de género. Necesitamos que sean más de 11 pesos los que se destinan por mujer a los casos de violencia de género. Necesitamos que vuelva al Consejo Nacional de las Mujeres y que no se reduzca simplemente a un instituto donde se utiliza exclusivamente con fines políticos. Necesitamos de vuelta el Consejo Nacional de las Mujeres para las mujeres y por las mujeres. Y esto no necesariamente acaba en los cuerpos feminizados, sino también que requerimos en este nuevo orden legislativo que se tenga en consideración los travesticidios y los transfemicidios como agravantes para las penas de los femicidas y transfemicidas. Digo, estas palabras que solemos usar en la comunidad en la comunidad y en la normalidad de la sociedad, digo, nosotros que vamos cada 4 años a las urnas, también tienen que ser usadas en los cargos representativos. No sé cuántas veces ustedes escucharon la palabra femicidios en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. De hecho, el proyecto de ley por la emergencia nacional todavía sigue en veremos, como decimos, ¿no? Entonces, ya tenemos 2 consignas para nuestras queridas y nuestros queridos diputados y senadores electos, diputadas también. Porque una de las cosas que sucede también es que en esta elección se aplicó la ley de paridad de género. Sí, además me parece que es interesante resaltar que a nivel nacional, por lo pronto, que es el conocimiento que tengo, el presupuesto, como vos decías al principio de tu columna, de tu editorial, ha ido descendiendo y cuando no descendió se subejecutó. Recordemos que subejecutar es tener 10 pesos, por decir un número, para algo y usar 2. Generalmente no es que quedan 8, esos 8 se usan para otra cosa. En este sentido, el gobierno nacional ha actuado recurrentemente en esta dirección, ¿no? Reasignando fondos y subejecutando partidas que justamente tienen que ver con educación y con toda la cuestión referida a la violencia de género dentro de sus diferentes aristas que tiene, ¿no? Hoy nosotros en la columna de comunicación vamos a hablar un poquito de la violencia mediática, que es una más y que
construye de alguna manera, que constituye todo el arco de la violencia de género, y que bueno, también un poco es posible, porque en esta elección muchos periodistas, y acá me voy un poquito de tema, pero muchos periodistas consideraban que a partir de ahora había una oportunidad, muchos periodistas y trabajadores de la comunicación en general, ¿no? Académicos también, consideraban que esta es una oportunidad para poner de pie nuevamente a los medios públicos que están bajo la gestión de Hernán Lombardi, y que si bien estos medios puede parecer frívolo, que lo voy a decir, no es menor, pero ha venido perdiendo rating fuertemente en toda la gestión de Cambiemos, y esto tiene que ver justamente con una desidia por los medios públicos, cuando en realidad, si tomamos a la comunicación como un derecho humano, los medios públicos justamente tienen que estar al servicio no solamente de todos y todas, sino también tiene que subir la vara en términos de construcción mediática, construcción simbólica, cómo hablar de estos temas, tiene que subir la vara en ese sentido, y que de alguna manera, junto con la Defensoría del Público, que es un organismo creado por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, desguazada pero vigente, se trabaja constantemente para que esto sea así. En estos 4 años de Cambiemos, la gestión en relación a eso, a los medios públicos, ha sido muy mala, y creo que ahí es un buen lugar para poder intervenir a partir de políticas culturales que permitan un poco desmenuzar todo este fenómeno, y también poder pensarlo, repensarlo y llevarlo adelante con una reeducación en la medida en que los medios de comunicación puedan aportar desde un punto de vista educativo, que claramente lo han tenido. Si no, fíjense, por ejemplo, Encuentro, que era parte del Ministerio de Educación, hasta que Macri decidió ponerlo debajo de la jefatura de gabinete, sacándola de ese ministerio y llevándola a medios públicos. Aquí también tenemos entonces a lo que referías recién respecto a la construcción, y pienso no solamente lo que tiene que ver con los medios públicos, sino como el vaciamiento del Estado también permitió de alguna manera perder justamente la posibilidad de la construcción de un mundo más equitativo, ¿no? En términos de género. Pienso en todas las compañeras y compañeros que se quedaron sin trabajo luego de el ajuste altamente significativo que se hizo de las empresas del Estado, de los órganos públicos, y en ese sentido, y yo recién nombraba el tema de la paridad de género, que fue parte de las listas, que luego ya lo analizaremos en la revista Revueltes con una mayor Revueltes, la revista que tenemos aquí en el programa de Géneros y Sexualidades de la Universidad. Lo vamos a analizar con un mayor detenimiento, a ver cómo fue la construcción de la lista, porque no es lo mismo un varón que una mujer, que una mujer y un varón encabezando las listas. Así, de hecho, entraron las candidatas a diputadas y diputados de Por Tierra del Fuego, donde entró en el caso del Frente de Todos, entró nuestra gobernadora Rosana Bertone, quien sabemos que se ha sacado fotos con el pañuelo celeste en numerosas ocasiones, así que bueno, apelamos a la reflexión de la gobernadora en el momento que le toque votar la ley. Y en el caso de, por supuesto, Pablo Blanco, otro conocido votante celeste, también apelamos a la reflexión de cómo mueren las mujeres en clandestinidad cuando se producen las votaciones en el Senado, porque no es solamente su voto. Volvemos entonces un poquito a pensar entonces qué significa la paridad en las listas. Y ahí, ¿qué lugar ocupan las mujeres y las identidades no hegemónicas? ¿Y qué mujeres están ocupando esos lugares? Cuando hablamos de paridad en la lista, tenemos que reconocer que se piensa como una forma de demostración de que mujeres y varones constituyen la humanidad y por tanto necesitan las mismas oportunidades. Ahora bien, eso se demuestra también en la forma en la que acceden al trabajo las mujeres. Sabemos que la crisis que ha dejado Macri, la crisis económica que ha dejado Macri y que de alguna manera va a tener que solucionarse aquí en los próximos 4 años, al menos en el próximo mandato de gobierno, es necesario hacer también un corte de género. A las mujeres, las crisis económicas les influyen de mayor manera. ¿Cómo impactan las crisis económicas en las mujeres y varones diferenciadamente? Y en la comunidad trans y travesti también, ¿no? Cómo las crisis económicas dejan de
de lado la posibilidad de que las mujeres sean quienes salgan a trabajar o que tengan que trabajar hasta una triple jornada laboral, pensando en las características que tiene el trabajo de la mujer, donde tiene también a cargo el trabajo no asalariado, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tenemos que demandar y pedir para que suceda en este próximo mandato, tanto para diputados como para senadores, y al igual que a presidentes y gobernadores, es justamente lograr o intentar acompañar la búsqueda laboral y la recomposición salarial igualitaria entre varones y mujeres. En este sentido, una de las partes, uno de los sectores que más ha sufrido el ajuste económico tiene que ver justamente con las amas de casa que han perdido, que no se ha recompuesto su salario en estos años de gobierno de Macri. Digamos que uno de los elementos que se había logrado en el gobierno kirchnerista anterior era la jubilación por ama de casas y en este caso en revalorización del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares. Entonces tenemos despenalización del aborto, ley de emergencia contra los femicidios, recomposición salarial e igualdad de condiciones laborales para mujeres y varones y por supuesto no tenemos que dejar de nombrar el cupo laboral trans, que nuestra querida provincia de Córdoba una vez más ha mostrado que se mantiene en el medioevo, no solamente por ser amarilla, sino por luchar en contra, porque militan en contra de la igualdad de condiciones para la comunidad trans. En este sentido estoy trabajando con la no sanción de la ley de cupo laboral trans en la ciudad de Córdoba. Luego es la segunda vez que se rechaza el cupo laboral trans en Córdoba. No logran modificar la estructura de la Cámara Legislativa, que es unicameral, y de alguna manera esto sigue prorrogando las desigualdades de todas las maneras, no de alguna manera, de todas las maneras sigue prorrogando las desigualdades que existen entre la comunidad cis y la comunidad trans. Así que tenemos que seguir luchando por estas posibilidades que nos permiten reconocer las desigualdades que existen entre varones y mujeres, entre personas cis y personas trans, entre las personas, ¿no? Porque sabemos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se compone principalmente de personas de la clase media alta. Esto también puede ser indagado en futuras investigaciones, pero que la sociedad está compuesta por diversidad de clases, diversidad de edades, diversidad de etnias y diversidad de géneros. En este sentido, nos parece importante que esa diversidad sea parte de la Cámara Legislativa y no simplemente una cuestión de veremos qué sucede y una cuestión de mantenimiento de las estructuras rígidas de este sistema. En este sentido también me parece importante recuperar lo que está sucediendo en Chile, cómo el pueblo es quien gobierna. Sí, es interesante pensar cómo, ¿no? Porque con el tema de violencia de género se viene hablando desde hace rato en esta cuestión, pero en algunos aspectos violencia, bueno, lo que vos comentabas, Nadia, en general, no quiero reducirlo solo a eso, pero en lo que digo, no se refleja en las cámaras por ahí lo que en la sociedad sí se está reflejando, no se refleja en la distribución de las bancas en relación a estos temas que vos comentabas. Lo que en la sociedad sí se empieza a reflejar, eso tiene que ver un poco con el acceso, que ya lo comentaste vos, pero también hay un punto que me parece interesante resaltar que tiene que ver con la cuestión de la ampliación de derechos, porque pasa lo mismo lo que pasaba, o lo que siempre decimos acá en relación a Rosana Bertone, y que en ese caso creo que debería pensar un poco más en consonancia con Alberto Fernández, en donde toma el tema de la interrupción legal del embarazo como un tema, como una política pública, más allá de la opinión personal, fundada en determinados conceptos que uno pueden ser, no sé, religiosos, morales, éticos, si se quiere, pero en términos de política pública, que es básicamente por lo cual está ocupando ese lugar,
no es tenido en cuenta para justamente encarar este fenómeno. Entonces me parece que ahí sería interesante, primero, pensar esto, ¿no? Hasta dónde aquellas personas que ocupan las bancas están representando los intereses de la sociedad en estos términos, y hasta dónde, digamos, también están utilizando su lugar en esos espacios para imponer de alguna manera su creencia. También hay una cuestión que venía pensando recién en relación a lo que yo vengo contando, y es, guarda, porque también digo, es probable que esas personas sí representen el sentir de muchos, ¿sí? Y en ese sentido también hay que tenerlo en cuenta, porque digo, recién me escuché diciendo que no representaban igual. Acá estoy viendo, por ejemplo, estoy sacando unos datos sobre los porcentajes que sacó alguien que un candidato a presidente que entre el primer, desde las PASO para hasta hoy o hasta ayer, si se quiere, cambió el núcleo discursivo de su argumento, o el núcleo central de su argumento. Me refiero a Gómez Centurión, ¿no? E hizo de la práctica, digo, sabemos las dos vidas y demás, casi como su tema número 1 de campaña. Dato, digo, le ganó a Espert a nivel nacional, estuvo muy cerca de Del Caño. Y, por ejemplo, como para que veamos algún datito, en nuestra provincia sacó casi 4% de votos, ¿sí? Y en la otra provincia que le sigue muy de cerca, que hasta el momento creo que es en la que más sacó, es en Chubut, con 4,28% de los votos. Digo, hay gente que elige sus candidatos a partir de esas propuestas, y me parece que eso también nos marca un poco cómo es o cómo se dibuja el pensamiento, si se quiere, ¿no? de todos los argentinos y argentinas en relación a este tema. Desde ya creemos que, bueno, también es posible pensar la campaña que hizo Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, ¿sí? Que no nos compete tanto a nosotros porque es provincia de Buenos Aires, pero sí Mauricio Macri, que un poco desde justamente el 11 de agosto, en donde se sucedieron las pasos para este lado, para acá, mejor dicho, no para este lado, cambió también su discurso, intentando sacarle un par de votos a Esper y a Gómez Centurión, justamente haciendo foco en esta cuestión del discurso sobre la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y creo que en este sentido, no sé si le ha salido tan bien, pero sí quien perdió bastantes puntos en relación a las pasos fue Roberto Labaña al nivel nacional, que no se había pronunciado muy fuertemente en relación a eso, por lo menos lo que yo escuché no hacía referencia específica en relación a eso, pero sí lo hablaba como parte de los derechos y como parte de la violencia contra las mujeres. En ese sentido me parece que tampoco estuvo tan claro, y en esta diferencia entre que Labaña no lo explicitó demasiado, como que lo dejó a entrever, intentando cooptar los votos de ambos bandos o de ambos lados de la mecha, como se dice, Mauricio Macri lo explicitó, lo hizo claro, mostró en su ¿cómo es que hizo la recorrida de 30 ciudades en 30 días? Mostró explícitamente su pañuelo celeste, y ahí fue que quizás en parte se dio achique de esa diferencia que tuvo casi entre 15 puntos, entre 15 y 20 puntos en las PASO, y que en el día de hoy se está confirmando que apenas no es poco, ¿no? Porque eso le alcanzó a Alberto Fernández para ser presidente en primera vuelta, y para que Macri no lograra reelegir, algo que nunca había pasado, entiendo, en la democracia argentina. Pero en principio le alcanzó y le sirvió como para achicar esa diferencia, y de ser casi un, entre comillas, cadáver político post-paso, hoy se postula fuertemente como el líder de una oposición que además viene con el aventón de haber remontado casi 7-8 puntos más en relación a las PASO, como lo venía diciendo recién. Y por último, esta parte la cierro más desde política en general. Hace 6 meses hablaban de María Eugenia Vidal en relación a la posible presidenciable si Macri no daba en las encuestas, y de pronto hoy vemos que con el diario ya del lunes, ¿no? Nunca mejor frase de hoy, el diario del lunes, María Eugenia Vidal fue una de las que tuvo las peores performances del macrismo a nivel nacional, casi con 20 puntos de diferencia con Axel Kicillof, e inclusive en provincia de Buenos Aires lo votaron más a Mauricio Macri que María Eugenia Vidal.
eso es un punto interesante para tener en cuenta cómo es cambiante la política, ¿no? La verdad que bastante claro el análisis que hiciste y de verdad que sí se nota la transformación en los votos y no solamente de hace 4 años hacia acá, sino desde las PASO a este momento de la elección general y que probablemente se note de aquí a lo que queda hasta el cambio de gobierno. Y pienso en esto que, para cerrar un poquito, pienso en esto que les comentaba recién, lo que está sucediendo en Chile. ¿Cuántas y cuántos de nosotros piensan que cuando vamos a poner el voto en la urna estamos gobernando, ¿no? La Constitución dice no gobernamos sino por medio de nuestros representantes. Esto que decías vos, ¿nos representan? ¿Cuánto nos representan? Y acá tiene que ver también con la construcción de los sentidos que siempre sale en la columna de medios. ¿Qué representación tenemos cuando estamos poniendo este voto en la urna? ¿Qué posibilidad de gobierno tenemos cuando ponemos este voto en la urna? Me parece que es algo que tenemos que pensar no solamente cada 4 años, sino todo el tiempo. ¿Cómo nos representan nuestros representantes? Si nos representan, y aquí dejar pensando cómo está gobernando el pueblo chileno en la actualidad, también qué va a pasar con las elecciones de segunda vuelta en Uruguay. Digo, esta democracia que nos interpela todo el tiempo y a la cual abrazamos en sentido de la posibilidad de expresarnos libremente y de intentar transformar las cosas, nos interpela nuevamente para preguntarnos esto, ¿cómo gobernamos? Y me parece importante cerrar esto diciendo, bueno, gobernamos por este derecho de vivir en paz, como dice Víctor Jara. Volvemos en este segundo bloque para escucharla a ella, Abril Chodil, después de cantar el derecho de vivir en paz acá en el estudio de la radio. ¿Cómo estás después de esta fiesta de la democracia, como le gusta decir a mucha gente? Bien, muy contenta y bueno, contentas y contentos a lo largo de todo el país, me imagino, y también porque le contamos que la disidencia también tuvo lugar en estas elecciones, y es que hoy el número de personas abiertamente lesbianas, gays, bisexuales, trans, travesti, transexuales e intersex están en cargos, obviamente en cargos de política, y es que está creciendo vertiginosamente esto. Por eso hoy tenemos vía telefónica a una compañera que es activista en el movimiento Nadia Echazú, y contarles así más o menos que el movimiento Nadia Echazú es un movimiento de mujeres trans y travestis no abolicionistas que luchan por los derechos humanos, sociales y laborales de nuestra comunidad. Sus mejores amigas la llaman la Evita de las Trabas. ¡Qué hermoso! Y es hoy candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires del Partido Unidad Ciudadana del Frente Unidad Porteña. No me equivoqué en nada, ¿no, Paula? Bueno, sí, en una cosita, no es candidata. Primero fui candidata hasta ayer. Ok, bueno, después, sí. El frente es el frente todos, todas y todos. Esa es la elección del 2017, donde el frente electoral se llamaba Unidad Ciudadana y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, Unidad Porteña. Ok. Pero sí, en general estuvo todo muy bien. Contanos, Paula, ¿cómo viviste estas elecciones? Mira, ahora estoy, mira, si te cuento, yo tengo 4 gatitos, estamos con los 4 gatos tiradas en la cama, hemos estado tratando de descansar por lo menos hasta las 3 y después ya volver al barrio para retomar todo lo que ha sido a lo largo de este tiempo, pero han sido meses, ya no me acuerdo cuándo empezamos, pero sí sé que han sido meses de mucho trabajo, de mucho caminar toda la ciudad, porque mi rol era caminar la ciudad de Buenos Aires, era candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, y eso hemos hecho a lo largo de estos meses, desde el 22 de junio que empezó con el cierre de lista empezaron ya a formularse las estrategias para avanzar sobre la ciudad. Ha sido meses de mucha profundización y sobre todo creo que nosotras hemos ganado la elección porque la visibilidad que hemos obtenido a lo largo de estos meses
ha sido sumamente notoria, y las alianzas que hemos podido entablar con gremios, con algunas organizaciones, es parte de eso que va a ser luego el fruto, ¿no? Hemos empezado una pequeña semilla con este grado de visibilidad, sobre todo porque no todo el pueblo sabe cuáles son las dificultades que vive el colectivo travesti trans, y mucho menos sabe el promedio de vida con el cual vive la población travesti trans, que es de 35 años. Y si tomamos en cuenta todo esto, está enseguida la cuestión de que es necesaria encontrar una respuesta a todo esto. Es necesario que desde la política partidaria, desde el Estado, haya respuesta a esos derechos que todavía no están cumplimentados para una población que es minoritaria, pero que se muere a muy corta edad. Así es. Paula, ¿cuál es la importancia? Creo que ya más o menos has englobado bastante, pero ¿cuál es la importancia del activismo en tu vida? Mi vida es antes y después de la militancia, del activismo, porque yo creo que vengo de esta generación que cree que la política es la herramienta que genera cambios en la vida de los pueblos, y creo que eso ha sido demostrado. Es necesario que haya organizaciones sociales, pero también es necesario que haya decisiones políticas para que esos cambios sean a través de las leyes, ¿no? Lo hemos visto en la ley de matrimonio igualitario o en la ley de identidad de género, que las organizaciones venían exigiendo ese derecho desde hacía muchas décadas. Sin embargo, fue una decisión política que eso no avanzara. Y también lo vimos en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que había toda una parte del pueblo que pedía esa ley, pero el poder político no lo terminó acompañando. Entonces es necesaria que haya una decisión política para que se avance sobre esos derechos. Y si pensamos en decisiones políticas, no podemos estar desde afuera haciendo solamente una exigencia casi de una perspectiva de mirarlo de un costado, sino que debemos ser actoras principales y sobre todo redactoras de esas leyes que van direccionadas hacia nuestro colectivo. Por eso es que me parece que este tiempo que viene, que seguramente va a ser de mucha mejoría para el pueblo, y como nosotras como parte de ese pueblo seguramente vamos a estar muchísimo mejor, también es una etapa para que nos formemos dentro de los espacios partidarios y dentro del activismo, pero esencialmente dentro de los espacios partidarios, no importa el que elijan. Es necesaria la formación de los cuadros del activismo trans, porque lo que se viene para las próximas elecciones es que esos cuadros seguramente van a estar en lugares de decisión, y para eso necesitamos formarnos, necesitamos informarnos, necesitamos estar en esos lugares para que haya una Argentina más plural, para que haya una Cámara de Diputados más diversa, y hablamos de diversa no solamente de la diversidad sexual, sino de todas las diversidades, que haya mujeres ciegas, sordas, que haya trans, que haya todo ese pueblo que todavía no ha accedido a los espacios de decisión. Entonces vamos a ir construyendo un país realmente justo y un país realmente libre. En eso nosotros tenemos una tarea fundamental, porque hemos sido nexo de unidad con el resto de las poblaciones vulneradas. Por lo cual yo creo que tenemos un futuro sumamente auspicioso, siempre y cuando nosotras nos sumamos a este tren que marca la historia. La podemos ver desde afuera, a través de una ventana, o podemos ser partícipes de la historia. Creo que la decisión que yo tomé fue ser parte de la historia, más allá de los hallazgos y más allá de los errores. Yo elegí ser parte de la historia, y muchas de las compañeras que nos acompañan en este proceso,
en la Nadia Chazú y en otros espacios como la Nelly Omar, y muchos compañeros también, entienden que la necesidad de crear el poder popular y la necesidad de que el pueblo entienda que es parte de este proceso democrático, es parte de la decisión, es parte de las tomas de decisiones y no mero espectador. Así que la política ha atravesado toda mi existencia y creo que vivo para servir al pueblo, y aunque parezca una frase por ahí demasiado cursi, para algunas y para algunos es realmente lo que vivimos como una entrega total hacia eso que estamos, eso que te estaba diciendo, ¿no? Sí. Ahora aprovecho para descansar. Qué bueno. Las piernas, sobre todo porque la gente no tiene idea, mucha gente, ¿no?, de los padecimientos que padecen, sobre todo las mujeres de mi edad, que que pasaron en la adecuación de los cuerpos, que no fue acompañada por el Estado porque éramos expulsadas, y decidimos, como no había forma de adecuar los cuerpos, decidimos algo que no fue lo mejor, pero que era lo que en ese momento era lo más accesible, que era inyectarse silicona líquida, y algunas, yo soy una de esas, pero hay un montón de chicas que tienen padecimientos terribles por la silicona líquida, y bueno, yo tengo las piernas y se me bajó a los tobillos, y ahora ya después de tantos años, ya después de más de 20 años, si estoy tanto tiempo parada como lo estuve ayer, me cuesta, al otro día me cuesta un poco estar de pie, así que me tomé la mañana como para poder aflojar las piernas y poder estar. Estuvimos hasta las 4 de la mañana acompañando a los compañeros y a las compañeras hasta que empezó a llover, y después vinimos a descansar. Ayer estuvimos todo el santo día dando vueltas y después esperando los resultados, y así han sido todas estas semanas. Así que nos tomamos este mediodía para poder descansar, y a la tarde ya vamos a estar en el barrio nuevamente retomando las acciones como debe ser, porque lo que se viene es un momento de felicidad, pero también un momento de recogimiento, porque nos van a dejar un país destrozado y hay que levantarlo, y para eso se necesitan nuestras cuerpas, pero también nuestras cuerpas descansadas. Exacto. Así que agradecida por el contacto y con mucha curiosidad. No conozco por allá, conozco muy poco del país, lo poco que conozco ha sido por las campañas y por algunos eventos que se ha organizado, que tampoco ha sido conocer, sino ha ido a los lugares y verlo por ahí de repente por la ventanilla de algún colectivo, pero me imagino allá que ustedes están con mucho frío, ¿no? Sí, no tanto, pero sí con viento, con mucho viento sobre todo. Tengo acá en el estudio a mis compañeros Nadia y Alfredo, que ellos también te quieren hacer seguramente algunas preguntitas. Buenos días, ¿cómo les va? Hola Paula, la verdad, felicitaciones, escucharte es un placer. No me queda mucho más para preguntarte, pero sí me llamó mucho la atención, y la verdad que admiro todo el trabajo que has hecho. Recién estaba leyendo en la agencia Presentes, donde aparece un poco la descripción de tu militancia, y esto que decías del pueblo, ¿no? Me parece muy interesante reconocer que... Mira, ese lugar no nos quiere mucho. Porque, ¿en la agencia Presentes? Sí, porque nosotras somos defensora del derecho a decidir. Claro. Pero acceder a decidir en totalidad. Claro. Hay cierta parte del espectro del feminismo que cree que el derecho a decidir solamente está aplicado al aborto. Claro, sí, ¿no? Nosotras creemos que la genitalidad también está dentro del derecho a decidir. Totalmente. Ese es un medio que no nos toma nunca. Ah, mira. No habla de nosotras. No les quedó otra más que mencionarme porque soy la única candidata nacional. Claro. Pero sí, ahora después le voy a pasar a abrir una nota que hizo una compañera. Ajá. Que está estudiando periodismo, y que son las que esencialmente sacan el espíritu, sacan el alma de las personas para contarla. Me parece que ahí es donde se refleja el espíritu de algunas. Perfecto, ¿No? entonces hay notas que son un poco más frías y que se ponen a detallar lo que hiciste y lo que no hiciste. Claro. Y a veces es más importante porque ustedes también lo habrán visto. En la figura pública o en el feminismo hay personas
hay personajes que aparecen muy abiertos, muy contenedores, y que en la vida privada son todo lo contrario con nosotras. Claro. Entonces, es bueno, me parece, que a veces en las notas aparezca el costado humano, porque es ahí donde es difícil pilotear esto que vos llevas adentro y a veces no es tan lindo. Entonces, por eso decía que hay algunas notas que sacan ese espíritu humano y que por ahí cuentan lo que una es y lo que una ha vivido para poder estar en este lugar, que no es mucho el lugar, pero sí es un lugar de exposición y de mucha responsabilidad por esa exposición, porque en nombre de una estamos todas. Y eso implica que el error de una va a ser el error de todas. Por eso he tratado a lo largo de todo este tiempo manejarme con la mayor responsabilidad para que ningún error de lo que yo pueda cometer después lo terminen pagando las otras, ¿no? Porque que una empiece a abrir una puerta implica que luego de abierta la puerta estén varias. Claro. En la elección siguiente deberían estar otras compañeras también. Pero perdón, te saqué del... No, justamente sobre eso iba a consultarte, ¿no? Vos transitaste la calle durante varios años y en la campaña esta me imagino que como decís, tus piernas lo saben. Quiero saber, preguntarte esto justamente sobre la recepción que has tenido de otras compañeras y compañeros trans, sobre la posibilidad de transformar tu vida, tu propia vida y la de los demás a partir de este cargo, ¿no? ¿Has encontrado otras experiencias que te digan, me quiero sumar a esto que estás haciendo, quiero esto como vos también lo podés llegar a hacer? Mirá, esto, con la candidatura, porque no llegamos, yo estaba en un lugar en el que era muy difícil que entrara, y la elección en la Ciudad de Buenos Aires no fue del todo buena. Juntos por el Cambio ganó por el 5%, y nosotros hicimos muy buena elección, pero no llegamos a ganar. Sabíamos que era poco probable que pudiera acceder al lugar, pero sí era un espacio de testimoniar y de poder llegar al resto del pueblo diciéndole, nosotros estamos acá, pero también venimos a decir que nos estamos muriendo a los 35 años. Claro. En esa denuncia, o en esa exposición, o en ese deseo de visibilidad, es donde otras compañeras se empiezan a acercar. Porque me parece que lo que una debe generar siempre es un discurso colectivo. Yo pasé el promedio de vida, si bien tengo esas pequeñas dificultades que para mí son terribles, porque parte de mi vida está maltrecha por las cosas que me pasan en las piernas, pero es parte de lo que le pasa a muchas compañeras, y que estas compañeras vean que en el discurso o en los dichos de una se vean reflejadas muchas de las cosas que suceden o que les suceden a ellas o a este entorno, hace de que esas compañeras también quieran comprometerse. Lo que necesitamos es que es una dificultad, porque también como la mayoría vive una situación muy precaria, hace muy difícil que puedan tener tiempo para una militancia o para un activismo que demanda tiempo, y que el tiempo es quitar horas de trabajo también. Entonces esperamos que con este nuevo gobierno que vendrá después del 10 de diciembre, las compañeras puedan comer un poco más de lo que comen hasta hoy, que salgan un poco de esa precariedad en la cual este gobierno, más que nadie, las ha obligado a estar, y puedan pensarse como sujetas políticas, porque el que siempre estuvo en el mismo lugar, los que son bien comidos, esa casta política que existe aún hoy, que persiste todavía desde hace mucho tiempo, cree que siempre se puede pensar y que siempre se puede, con las convicciones se va siempre a cualquier lado, pero si uno tiene el estómago vacío, es difícil que pueda pensar en otra cosa que no sea en comer. Así es. Mis compañeras, no solamente que están privadas a veces de no poder tener el alimento necesario, sino también viven en lugares que no son fáciles de existir. Entonces, si podemos garantizar mínimamente estas cosas, las chicas van a empezar a acercarse
a discutir la política, que es lo que necesitamos. Así es. No solamente que acompañen en una perdón, termino con esto, que acompañen en la marcha o que acompañen en las actividades que acompañan, sino que empiecen a discutir y a poner su voz. Pero para eso tenemos que garantizarles que puedan comer. Así es una tarea de todos los días el activismo, y la verdad que se agradece mucho el activismo que vos haces desde allá, desde tu lugar. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo, te mando un besote muy grande, Paula, y bueno, esperamos estar en comunicación nuevamente pronto. Bueno, vamos a ver si en el verano podemos ir para allá a conocer un poco. Buenísimo, acá están las puertas abiertas, avisa nomás. ¿Cómo no? Un beso para el estrés y perdón porque hablas por los codos. No pasa nada, te mando un beso Un grande. Un beso, gracias. Y la última columna, por supuesto, Alfredo Isasmendis nos trae la información sobre los medios y sobre la comunicación en esta elección. En general, sí, tal cual en la elección y bueno, siempre la idea es dar alguna herramienta que permita que cuando nosotros nos ponemos frente a la tele, o ya sea frente a la tele, ya sea para ver un programa de tele abierta o para ver Netflix, tengamos alguna herramienta como para poder chequear, como siempre decimos en esta columna, como para poder chequear qué es lo que dicen, porque, y esto es un detalle, ¿no? ¿Recuerdan la serie? ¿Recuerdan cómo se hubiera pasado hace mucho? La serie Chernobyl de HBO. Sí, la vi. Bueno, la serie tiene una postura, como digo, HBO, estadounidense, una postura crítica con lo que hizo la Unión Soviética en ese momento cuando explotó el reactor y demás. Ahora, muchos dijeron, saltó Rusia obviamente para decir justamente, bueno, pero ¿cómo van a decir eso? Que eso no fue así, que el gobierno ruso actuó como debe actuar, etcétera, etcétera, ante determinadas características, catástrofes, digo, de esas características o accidentes de esas características. ¿Y por qué lo hace? Porque consideran que los textos audiovisuales que circulan por los medios de comunicación crean un sentido específico, como siempre lo decimos acá. Pero esa serie, ¿cómo se desligó el problema diciendo, nosotros no somos un documental, somos una ficción? Entonces, encasillándose en el género, ¿sí? Encasillándose en el género cinematográfico, me refiero, a partir de ahí pudieron salir de una discusión que se venía complicada en esos términos. Después la ficción es la ficción y sabemos que la ficción no es completamente ajena a lo que puede pasar en la realidad, que toma algunos elementos para hacerlos masivos a través de la circulación de, por ejemplo, las tiras costumbristas de Suar. Pero entrando un poco más a lo que tiene que ver con la columna del día de hoy, hoy había preparado algo parecido no, algo que referido a la violencia, la violencia mediática. ¿Y por qué la violencia mediática? Porque justamente, como lo hemos dicho acá, como lo comentó recién un poco, lo que circula por los medios de comunicación hace las veces de medio, valga la redundancia, para eso al cual yo no puedo acceder y de lo cual me nutre a mí mi representación sobre las realidades que hay por fuera de donde yo tengo acceso, ¿no? Digo, yo ahora estoy acá en la universidad, salgo al aeropuerto y veo lo que sucede, pero lo que se vivió ayer, por ejemplo, en Buenos Aires o en diferentes lugares del país, hubiera generado una representación distinta si yo lo hubiera visto por TN, si lo hubiera visto por C5N, como para marcar dos grandes extremos, si se quiere. De hecho, C5N anoche habían comentado que es el Gato Silvestre, comentó y lo dijo explícitamente, que es un canal que intentó cerrar el gobierno. Entonces manifestaban cierta alegría por los resultados de los comicios, esperando que la gestión de Alberto Fernández cambie en ese sentido. Hay que ver cómo se desarrolla todo, porque no asumió, pero esperando que cambie. Y hubo un aplauso inclusive de todos los que estaban en el estudio, los que estaban delante de cámara y los que estaban detrás de cámara también, ¿no? Pero después uno podía ver en América 24, podía ver en América, sí, que además hicieron una transmisión conjunta porque son canales primos, y estaba Fantino como haciendo como una mesa de animales sueltos reloaded post elecciones, pero bueno, lo que para mí siempre fue una mesa de operaciones, pero eso es otro tema. Ahora, digo, ¿por qué la violencia mediática? Porque justamente la violencia mediática implica pensar en la representación, ¿sí? Que por ejemplo una publicidad tiene, porque opera justamente ahí, ¿no? Operan los textos mediáticos, operan la representación. Y cuando digo opera, ¿a qué me refiero? A que construye una representación o juega de una manera específica para construir una representación y no otra.
De ahí lo que nosotros habíamos comentado en relación a, en el principio del programa, a esta cuestión de la vara y cómo esa vara tiene que subirse por parte de los medios públicos, en donde el Estado tiene que financiar ese tipo de políticas de cultura y de comunicación para que justamente, y valga como lo vengo diciendo, los medios públicos levanten la vara y en todo caso dejen en Orsay, si se me permite, la metáfora, la comparación futbolística, dejen en Orsay el resto de los medios que después no tienen una construcción del sentido similar. Barbero en el 2005 decía, Jesús Martín Barbero, un referente de la comunicación latinoamericana, un español que en 1981 sacó un libro llamado De los medios a las mediaciones, que implicó un cambio rotundo a la hora de pensar esto de investigar en comunicación, investigar en medios. Entonces lo que el tipo dijo básicamente es, no pensemos tanto en lo que dicen los medios, sino qué hace la gente con lo que le llega a esos medios, ¿no? Y empezó por primera vez en América Latina, por primera vez es una forma de decir, seguramente hubo algunos estudios antes, pero él fue como en su momento el referente fundamental y estudiado por casi todas las carreras de comunicación social del país, o por lo menos recordado de alguna manera. Él en 2005 ¿sí? hablaba y decía que pensar la comunicación masiva no como un mero asunto de mercado y consumo, sino como un espacio decisivo en la redefinición de lo público, en la construcción de la democracia. Y lo público, él aclara, no es exclusivamente a los medios, pero en nuestras sociedades altamente mediatizadas, ¿sí? Lo público empieza a construirse mucho a partir desde los medios de comunicación. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una sociedad altamente mediatizada? Y mira, yo estoy en un estudio de radio acá y está Nadia con su computadora y su celu, y yo tengo mi computadora y mi celu, vos tenés tu celu, Abril, y además tenés una computadora ahí adelante. Entonces, de alguna forma, a nosotros hoy nos sirven como medios porque no estamos usando simplemente la compu como en términos españoles, si se me permite, un ordenador para escribir un texto que yo tengo que leer. Digo, no lo estoy usando para buscar información y demás. Eso es una sociedad altamente mediatizada, y además porque a partir de la movilidad que nos permite, la movilidad en la comunicación que nos permiten los celulares, digo, ¿no? Que ya están incorporados básicamente a nuestra forma de existencia, generan que justamente los contenidos que circulen por esas redes, ya sean la de televisión, radio o lo que suceda por internet, que por ahí, como se dice, va todo junto, tenga una importancia fuerte a la hora de pensar los contenidos y cómo esa construcción implica esto, ¿no? Esto del sentido, y cómo ese sentido de alguna manera repercute en la representación que cada uno y una se hace. De hecho, la violencia mediática es una de las formas de violencia que se reconoce en la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres, ¿no? Tal cual, de hecho la Defensoría del Público se enmarca en esa ley para sacar sus piezas, sus investigaciones y sus papers en relación a, qué es tal cosa y cómo los medios de comunicación lo construyen de alguna manera, ¿no? Es interesante pensarlo desde ese lado, ¿no? Y la publicidad siempre ha dado mucho para eso. En este sentido, no hace mucho, en el 2011, Coca-Cola había sacado una publicidad que tenía, mirá, se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llama ese angelito que está como Cupido? Cupido, la publicidad gráfica de Coca-Cola decía, a la calle le faltan piropos, y aparecía un Cupido, así, con la forma de Cupido, vieron que es como un niño grande, ¿no? Pero, ¿qué tenía esto, no? Pero fíjense a veces cómo los signos de las publicidades gráficas nos remiten a otra cosa y nos generan representaciones. Tenía un casco de constructor, y en vez de ser una flecha, era una herramienta. Tipo una llave francesa, una cosa así, digo. Ese casco amarillo de obra y esa llave de trabajo manual de un poco significa o nos lleva o nos remite directamente a esa cuestión de, ¿a quiénes está poniendo en ese lugar? Digo, no es un estetoscopio. Sino que, y a partir de ahí se solidifican de alguna manera esas representaciones, se solidifica esas actitudes, y de esas representaciones, a esas actitudes, que después es lo que nosotros desde acá, una vez por semana, intentamos modificar a todas las luces, pero que contra una publicidad de Coca-Cola se complica.
Entonces queda bastante más por decir respecto a estas elecciones en términos mediáticos. Algo nos resumiste en el primer bloque, me parece que queda mucho por decir respecto a los medios, siempre hablando de de las representaciones mediáticas con respecto a temáticas de género y sexualidades. Una de ellas es, por ejemplo, el femicidio en Ushuaia, donde solamente un portal de la provincia lo está levantando. Vamos a lo largo del día en nuestras redes sociales, en las redes sociales de la radio, vamos a publicar dónde se realiza la marcha. Hasta ahora no tenemos novedades, pero bueno, siempre levantando la voz por ninguna menos, tanto en las calles, en las casas, como en el Congreso. Nunca más y ni una menos.